Big Papi está en Cooperstown. Así mismo es, el día de ayer la República Dominicana pues celebraba y bueno, y todo el que es amante del béisbol pues celebraba la exaltación al Salón de la Fama del Big Papi, luego de que obviamente se pujara bastante, ¿no? Había como un poco de tensión en si iba a alcanzar los numeritos. Algunos apostaban a que no, otros que sí, pero definitivamente ahí está David Ortiz, el Big Papi, ya siendo miembro o el cuarto dominicano, ¿no? En ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Así es. Hay que felicitar a David Ortiz. Pedro Martínez ahí, Papá New Horizon, Pedro, fiel al lado. muy Pedro el Grande empujando para que eso fuese así. Obviamente compañeros de toda la vida y en el equipo de Boston. Y David, bueno, se vistió de grande con el equipo de Boston, más allá del propio Pedro, porque Pedro se fue a buscar mejor contrato con los Mets y David se quedó en Boston y ganó 2 veces más. Inclusive en la postemporada, por ejemplo, esa temporada del 2004, cuando Boston finalmente rompió el maleficio del Bambino, ¿no? De 86 años sin ganar una serie mundial, un equipo que era típicamente, o sea, la rivalidad siempre era o Boston o los Nueva York, o los Yankees o los Brooklyn Dodgers eran los que llegaban a la final. Entonces, a partir del cambio de Babe Ruth a Nueva York, pues el maleficio del Bambino obligó a Boston a esperar 86 años desde el 1918 para poder alcanzar de nuevo el sitial de ganar la Serie Mundial. En esa Serie Mundial, el equipo de Boston batió para 280, pero David Ortiz batió 630. O sea, él se cogió el equipo para él, se lo cargó. Y en el 2013 fue lo mismo. O sea, él se cargó con el equipo. Y de hecho, en la serie divisional, de la famosa serie con los Yankees, en el 2004, Boston estaba abajo 3-1 contra los Yankees y lograron remontar. Y David Ortiz, ahí fue que le pusieron el Big Papi, porque se convirtió en el papá de los Yankees, y así era que le decían, ¿entiendes? De ahí en adelante. Lo que sí que celebramos a David Ortiz, pero nos queda el sabor extremadamente amargo de que otros grandes exponentes del béisbol no hayan llegado, y hoy en día hay muchos artículos de periodistas y de analistas que te dicen que en definitiva el Salón de la Fama, hay una seria confusión con el Salón de la Fama, porque el Salón de la Fama supuestamente son 6 categorías que tú tienes que evaluar, y una de ellas es la conducta del jugador. Pero si tú tomas en cuenta la conducta del jugador y te olvidas del hecho de que el Salón de la Fama es literalmente un museo, que lo que trata es de describir la historia del béisbol y quiénes fueron los mejores exponentes a lo largo de dicha historia, tú tendrías que sacar mucha gente del pasado, incluyendo, para colmo, al comisionado del béisbol de la época de los esteroides, que es Bud Selig, que está en el Salón de la Fama, que fue llevado al Salón de la Fama. Entonces todo el mundo dice que doble moral la del béisbol, de que se enriquecieron, se hicieron grandes millonarios a partir de la época de los esteroides y de lo que, por ejemplo, Mark McGwire y Sammy Sosa crearon en el año 98 junto a Ken Griffey, aunque Ken Griffey nunca lo nombraron como persona que estuvo ligada a los esteroides, para nada. Pero Sammy y Mark McGwire rescataron el béisbol en el año 98, luego del fiasco del 94, cuando no se pudo ni siquiera celebrar la Serie Mundial. Y entonces, de ahí en adelante, Barry Bonds en el año 2001 rompe de nuevo el récord de más honrones de Mark McGwire del 98 y da 73, y se carga con la liga por completo. Roger Clemens gana 7 Cy Young, que en la historia de la humanidad nadie ha ganado 5 y el tipo tiene 7. ¿Entiendes? Entonces tú dices, pero ¿y cómo es que estos exponentes no están en el Salón de la Fama? Ah, no, porque ellos utilizaron sustancias prohibidas, que dicho sea de paso, nunca se lo probaron. Por ejemplo, en el caso de Roger Clemens y Barry Bonds, se dice, están en el reporte, bururú barará, pero nunca fueron suspendidos de juegos, como fue el caso luego de Alex Rodríguez o Manny Ramírez, que también pudiesen perfectamente estar en el Salón de la Fama si no fuera por los esteroides.
porque números tienen sobrados. Entonces, ¿cómo tú me hablas del béisbol sin hablar de Barry Bonds? O sea, es imposible. Porque una persona que tenga 7 MVP, que tenga 73 honrones en una temporada, o sea, hay que recordar cómo este señor, Dios mío, que fue manager de Chicago, ahora se me olvida el nombre de él, que siempre anda con un palillo en la boca, ya me acordaré de nuevo ahorita el nombre de él, te decía, bueno, ahí en la época de Sammy Sosa y de Mark McGwire, que, por ejemplo, ningún otro jugador en el béisbol, por lo menos que yo recuerde y que haya leído, te cambiaba una alineación como lo hacía Barry Bonds. O sea, cuando el manager del equipo contrario esperaba saber qué posición iba a jugar Barry Bonds, si Barry Bonds iba a jugar tercer bate o cuarto bate. Y reajustaba. Y a partir de eso tú tenías que reajustar todo, la alineación y quiénes tú ponías a pichar, cómo tú lo ponías a pichar, todo cambiaba. Y literalmente un hombre que sabía dar 180 carreras empujadas y le daban 200 bases por bola intencionales. O sea, rompió todos los récords de base por bolas intencionales porque no le querían pichar. Y con las bases seguro. Con las bases llenas le daban base por bola intencional en un playoff. Entonces tú decías, no, pero óyeme, o sea, porque si le pichabas eran 4, no eran 3, eran 4, no era una, eran 4 las que iban a entrar. Entonces, ¿cómo Barry Bonds no está en el Salón de la Fama? Porque Barry Bonds era una estrella aún cuando estuvo con el equipo de Pittsburgh, antes de llegar a San Francisco y antes de que se le viera, digamos, el crecimiento de su cuerpo y todo lo que tú quieras alegar. Y lo mismo pasa con Roger Clemens. O sea, Roger Clemens, antes de llegar a Nueva York, a los Yankees, cuando jugó con Boston, cuando jugó, creo que con Toronto era el otro equipo que él estuvo, se me confundo. Roger Clemens era una estrella, o sea, le llamaban el cohete, no le llamaron el rocket por no serlo. Entonces, el béisbol tiene un tema muy intenso ahora mismo. Y, por ejemplo, hay que ver lo que dice con esto del ostracismo, ¿no?, conductual que ha llevado a cabo. Y cómo eso, bueno, pues te cambia realmente la historia del béisbol. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Pete Rose, que nunca lo han dejado llegar, porque luego de haber salido del béisbol siendo manager, apostó en contra de su equipo y ya por eso entonces fue amonestado de manera permanente. Curt Schilling es otra historia interesantísima, porque Curt Schilling, mientras fue pitcher, ni siquiera de esteroides nunca lo acusaron. A Curt Schilling lo que lo acusan es de comentarios racistas que hizo ya luego de haber salido del béisbol, que mandó un par de tweets en contra de precisamente de los periodistas, que son los que votan por él. Bueno. Y así sucesivamente. Mientras tanto, nosotros en el Museo del Béisbol en Cooperstown, en Nueva York, tenemos un nuevo exponente. Ya República Dominicana está a 1 de alcanzar a Puerto Rico y a 2 de alcanzar a Cuba. El año que viene seguro Adrián Beltré es un candidato muy fuerte para llegar. O sea que nosotros empataríamos con Puerto Rico, aunque Puerto Rico tiene no, es venezolano, Nomar García Para, que probablemente también eventualmente llegaría. Y ahí vamos.